Luego viene el tema de cuáles son los elementos de un programa. Tenemos dos básicos. Variables que nos permiten almacenar información para ser utilizada posteriormente y funciones se utilizan para el procesamiento de información. En otras palabras, reciben una información y retornan un resultado. Reciben un conjunto de valores que es el dominio y produce un conjunto de valores que es el rango. Acuérdense de conjuntos. Y cada valor del dominio es asociado con uno y solo uno del rango. ¿Qué quiere decir? Un valor de entrada dado produce un valor de salida dado. Entonces, por ejemplo, multiplicación de dos números. De hecho, la multiplicación es una función, ¿sí? Cuando ustedes tienen la multiplicación de 5 y 3, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? El valor del dominio es asociado con uno y solo uno del rango. ¿Qué les va a dar esto? 15, ¿cierto? Si yo cambio alguno de estos dos valores, ¿qué pasa? Cambia el resultado, obviamente, y multiplico 3 por 5 da lo mismo. Pero si cambio, por ejemplo, el 5 por un 2, pues ya va a dar 6. ¿Sí? Eso es a lo que yo quiero llegar. Pero ahí dice variables, ¿sí cambian de valor o...? No, acá no. 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 Por eso No, acá no. entonces debería llamarse variable. Son ligaduras, pero no voy a meter eso en este curso. Sí. Ya eso es de FLP. Por ahora estamos en FP. Créanme que es variable. Ya cuando vean fundamentos de lenguaje de programación, yo ya hablo de ligaduras. Pero no, estamos en FP. No, o sea, apenas de primer semestre. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? En nuestro lenguaje, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Vamos a utilizar la palabra define. Le dan un nombre a la variable y luego le colocan, le asignan el valor, sí. Aunque realmente sí, eso es una ligadura. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando ya llamo mi variable, ¿qué va a devolver? 4. Y si llamo mi variable b, ¿qué va a devolver? Hola, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, bueno, esto es lento. Entonces, vamos a poner define mi variable y le voy a poner un valor, 3. Luego, define mi variable b y le coloco hola. Entonces, cuando ejecuto, miren lo que pasa. Recuerden que para hacer cualquier cosa deben ejecutar primero, ¿cierto? Y acá, ¿qué hago? La llamo, miren lo que devuelve. Y mi variable, miren, bueno, es sensible a mayúsculas y minúsculas. Es decir que mi variable b con minúsculas, mayúsculas son distintos. Se indica que es sensible a mayúsculas o minúsculas, ¿cierto? Entonces, sí, ¿qué pasa? Estas variables no se pueden volver a definir, ¿cierto? No se pueden volver, o sea, solo queda ese valor y eso no cambia hasta el final del curso. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, define mi variable 5, ¿cierto? Miren lo que va a pasar. ¿Qué dice? Este nombre ha sido previamente definido y no puede ser redefinido. O sea, las variables no pueden cambiar, ¿cierto? Ya cuando vean fundamentos de lenguaje de programación, esto se les explica bien a fondo. ¿Sí? Por ahora, que dejen más. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Bien, de nuevo, pues acá se les dice que, bueno, además de eso, ustedes no pueden utilizar variables ya definidas y lo que se conocen como palabras reservadas. Intenten hacer eso, a ver qué les pasa. Intenten hacerlo, ya no a ver qué les pasa. Abran una nueva pestaña para que no les abra un nuevo editor, porque eso es pesado ese editor. Exactamente, le dice que ya está definido. A eso se le conocen como palabras reservadas. Eso pasa en todos los lenguajes que ustedes vayan a usar en la vida. Ustedes no pueden crear variables sin de que sea algo que ya provenga del lenguaje o alguna librería. Por ejemplo, SQRT, ¿qué es? ¿A qué lo usamos? Para elevar. ¿SQR solo o es raíz cuadrada? SQRT
es para elevar, ¿sí? Esa es una pequeña diferencia. SQRT sirve para elevar una base a un exponente. No puedo utilizarlo como variable. O la palabra define, ¿para qué sirve? Para definir variables. A eso se le conocen como palabras reservadas. No se pueden usar. Hay una regla también acá, ¿cierto? Es que deben comenzar con una letra. No pueden comenzar con un número. O sea, por ejemplo, intenten definir esto. Define 4 star. Y miren lo que les va a aparecer. ¿Sí funciona o no funciona? ¿Qué aparece? Es que el problema es que 4 solito. ¿Sí permite? No, entonces el problema es en C++, olvídense de eso, eso es Python. Entonces, aquí pueden usar lo que les dé la gana. Pero acostúmbrense a que inicie con letra, ¿vale? Porque en IPO, en programación interactiva, el lenguaje C++ y Java sí exigen que inicien con letra. Entonces acostúmbrense a que siempre iniciar con letra, para que no tengan problemas, ¿listo? Bien, entonces la recomendación es que inicie con letra, aunque este lenguaje lo permite, no debería. Y, vale, eso es. Entonces acostúmbrense, la variable siempre inicie por letra. Les adelanto algo de IPO. No utilicen tampoco letras en español, ni tildes. Utilicen alfabeto inglés. Por ejemplo, año, ¿cierto? Vamos a definir una variable que contenga el año. No deja porque Por la ñ no deja. Ni por ejemplo una que se llame, no vayan a colocar con n, uno lo que hace es colocar esto o colocar age, ¿cierto? Por lo general, la costumbre que yo tengo cuando yo programo es colocar las variables en inglés. Es mucho más natural, ¿sí? Pero si ustedes ya todavía no quieren trabajar así, entonces no utilicen ñes ni tildes para las variables. Los lenguajes de programación no se lo van a permitir, ¿sí? Debe ser con alfabeto en inglés, ¿listo? Pero para colocar letras así, hay una función, una especie sobre C++. Sí, pero sí es más Ponerlo. engorroso, es mejor no hacerlo. Y además para portabilidad quiere decir que su aplicación pueda ser utilizada en varias partes para evitar problemas de compatibilidad también. También estas letras en español tienen problemas con la codificación de los archivos. Si hay un sistema operativo que no tenga codificación para carácter en español, le van a aparecer símbolos raros. ¿Lo han visto? Que ustedes han intentado colocar una ñ y abren en otro lado y les aparece un símbolo raro. Eso es porque no soporta un cuadrito, es porque no soporta la codificación de nuestro lenguaje. La codificación estándar es la del lenguaje inglés. En los lenguajes de programación, acostúmbrense a eso. Adicional a esto, muchachos, si ustedes quieren colocar palabras, ¿cierto? Por ejemplo, edad, digamos, de jubilación, ¿sí? Entonces resulta que yo no puedo colocar espacios en las variables, yo no puedo hacer eso. Hay dos convenciones usualmente utilizadas. Edad de jubilación. Esta es la que me gusta a mí. Estoy adelantando algo IPO. Entonces, esta es una norma de colocar en mayúsculas las con letras. Las variables suelen ir en minúsculas. Porque en IPO les van a explicar que variables van en minúsculas y clases inician en mayúscula, ¿sí? Entonces, acostúmbrense a eso. Si es así, o la otra es colocar edad de jubilación, ¿cierto? Esas normas se las adelanto, solo lo va a explicar el profesor de IPO, ¿sí? Entonces, eso ustedes lo pueden manejar desde ahora, no es tan problemático, ¿sí? Si ustedes requieren algo que tenga espacios, pueden juntarlo con mayúscula o pueden juntarlo con guión bajo. No vayan a utilizar guión alto porque en algunos lenguajes de programación ese guión alto significa acceso a algo, ¿sí? ¿Vale? Ese guión alto en algunos lenguajes de programación tiene significado. Entonces puede darles un error. Entonces, estos son los dos que yo recomiendo para este curso. Vale, pero yo no los voy a molestar tanto por eso. Pero sí sería la idea que lo usaran porque ustedes van a programar en grupos, ¿sí? Para que su compañero entienda qué está haciendo. Bien, muchachos. Ahora, ¿qué pasa? Miren lo que dice aquí. Esto es muy importante. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice acá abajo, muchachos? Sin embargo, en algunos lenguajes
Correcto. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿cierto? Un lenguaje de programación. Por ahora no es importante que entiendan cómo funciona, ¿cierto? Sino lo que pasa. Les voy a mostrar. Hay un lenguaje de programación que se llama Python, ¿no lo han escuchado? Ese lenguaje de programación hoy en día está muy utilizado, ¿sí? De hecho, en un curso que edito que llama Redes Neuronales, lo utilizo porque actualmente todo lo de inteligencia artificial, muchas librerías están en ese lenguaje. Ese lenguaje lo utilizan mucho para inteligencia artificial. ¿Cuál? No, ustedes ven el otro semestre C++. Ya les toca a ustedes por su cuenta. ¿Sí? Ya les toca a ustedes por su cuenta. ¿Así? Python. ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces voy a crear este ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Hay una librería, por ejemplo, para manejar arreglos. ¿Sí? Para manejar... un arreglo es algo así. 1, 2, 3, 4. ¿Se me siguen ahí? Son varios números en un solo dato. ¿Listo? Eso lo ven ustedes más adelante. Eso lo vamos a ver aproximadamente entre 3 semanas. Entonces, hay una librería que llaman unfi. ¿Listo? ¿Todo bien? Voy a manejarla como np. ¿Listo? Y voy a crear un arreglo. Voy a hacerle a. Entonces, np.array y lo voy a crear acá. Voy a poner 1, 2, 3 y la voy a imprimir, ¿cierto? En la pantalla. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a trabajarlo. Python ejemplos.py. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Bueno, voy a borrar la pantalla. ¿Qué ven ahí? ¿Qué vieron? Imprime el arreglo. ¿Sí? Imprime esos números. Correcto. Ahora, ¿qué pasa acá, muchachos? Yo voy a hacer esto. np es igual a 3. ¿Sí? Y luego voy a crear un segundo array. np.array y lo voy a poner 2, 3, 4. Miren lo que pasa. Y voy a imprimir a b. ¿Listo? Miren lo que pasa acá. ¿Qué vieron ahí? ¿Qué apareció? Un error. Porque ya np no es la librería, sino 3. ¿Sí? Sobreescribí algo que ya está hecho. ¿Sí? Sobreescribí una librería que estaba usando yo. Ahora, ¿qué puede pasar? Que usted tenga un programa muy extenso y por error la sobreescriba. Entonces usted no sabe qué está pasando. ¿Sí? Ese es uno de los tantos lenguajes de programación que van a aprender. Igual aquí en la universidad, muchachos, el lenguaje de programación no importa. El lenguaje de programación es una herramienta. Lo importante es lo que está en sus cabezas. ¿Sí? La lógica de programación es lo que importa. Ya que ustedes aprendan cualquier lenguaje de programación es distinto. Si ustedes tienen la lógica en su cabeza, pueden programar en cualquier lenguaje. ¿Sí? Ese es el chiste de esta carrera. Vale, muchachos, ¿preguntas hasta allí? Bueno, entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene eso. ¿Sí? Que hay algunos lenguajes de programación que permiten que usted sobreescriba cosas que están hechas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Sí? Bien, las variables, ¿cierto? Pues dado pues que ustedes ya están con esto, entonces la segunda actividad del Socrative es esta de acá. Entonces, muchachos, ¿funcionará? Esperen. ¿Qué me cuentan de la vida mientras? Ya lo voy a dejar salir a descanso, tranquilos. Esperen. Creo que me acabaron los datos. Yo creo que voy a tener que... Entonces, muchachos, por ahora trabajen esta, ¿vale? Yo voy a trabajar aquí el Sócrates. Esperen a ver si de pronto da. Ténganle fe, muchachos. Yo sé que ustedes son personas muy creyentes de esta internet. Entonces, muchachos, hagan esa parte.